Elias Mechnikov fue un judío nacido en Rusia en 1845, quien antes de cumplir los 20 años se consideraba muy talentoso con la meta de volverse un gran investigador. En la Universidad de Yarkov le pidió a uno de sus profesores el microscopio, aparato un poco común en aquel entonces, y después de hacer algunas observaciones se dedicó a escribir prolijos trabajos científicos, mucho antes de tener idea de lo que era la ciencia. Se ausentó de sus clases durante meses enteros, no para divertirse, sino para enfocarse en la lectura de volúmenes científicos. Mechnikov siempre buscaba su propia superación. Antes de los 20 años enviaba trabajos a las revistas científicas, trabajos que escribía impetuosamente poco después de examinar bajo el microscopio cualquier sabandija o escarabajo. Tenía a menudo tendencias suicidas que olvidaba dedicándose a su interés por la ciencia, pero sus constantes disputas con los profesores estropeaban la posibilidad de efectuar un labor científico y sería trasladado a Alemania en la Universidad de Würzburg. Era tal su prisa que llegó 6 semanas antes de la apertura del curso. Buscó la compañía de algunos estudiantes rusos, pero estos le recibieron fríamente por ser judío, y entonces, cansado de la vida, retornó a su casa pensando en el suicidio. Pero con algunos libros en la maleta, entre ellos uno de reciente publicado, titulado Origen de las especies de Darwin. Leyó el libro apasionadamente de la teoría de la evolución orgánica, convirtiéndose de inmediato en su fanático defensor, a partir del cual momento la evolución se convirtió en su religión. Empezó a pensar, indoctrinado en los pensamientos de Darwin, que todos los seres vivos son descendientes de la misma cosa. Para Mechnikov, esta conversión marcó el verdadero inicio de su vida, pues a partir de entonces y durante 10 años empezó a recorrer entre debates y disputas los distintos laboratorios de Rusia e Italia, pasando por Alemania. Se ocupó del estudio de la evolución de los gusanos. A los 23 años se casó con Ludmila Feodorovich, una muchacha tuberculosa. Los dos recorrieron Europa en busca de la curación durante 4 años, sin resultados. Aliviada por sus últimos días de la morfina, Ludmila murió y Mechnikov adquirió la costumbre de tomar dosis siempre mayores de morfina. Una noche, donde tomó una dosis excesiva de morfina, salió de su casa decidido a poner fin a su vida. Aquella misma noche se detuvo, asombrado ante un espectáculo de una nube de insectos revoloteando alrededor de un farol. Estos insectos solo viven unas cuantas horas, se dijo. ¿Cómo es posible aplicarles la teoría de la supervivencia del más apto? Y se enfrascó de nuevo en sus experimentos. El dolor de Elías fue intenso y breve. Nombrado profesor de la Universidad de Odessa, en Ucrania, donde enseñó sus pensamientos evolucionistas, llegó a ser respetado por su saber, adquirió mayor dignidad y 2 años después de la muerte de Ludmila conoció a Olga, muchacha de 15 años con quien se casó. A partir de entonces, la vida de Mechnikov fue menos infeliz. La idea del suicidio ya no lo perseguía. Sus manos empezaron a ponerse a la altura de su cerebro. Aprendía a experimentar. En 1883, cuando Mechnikov se transformó de naturalista en cazador de microbios, después de Odessa, empezó a comprender los microbios, que eran un asunto científico importante. En ese plan empezó a estudiar la digestión de los alimentos en las esponjas y en las estrellas de mar. Había descubierto con el microscopio que en el interior de estos animales unas células independientes y errantes que formaban parte de sus cuerpos. Aquellas células vagabundas se comportaban exactamente como los pequeños animales llamados amebas. Mechnikov seguía creyendo que estudiaba la digestión de las estrellas de mar. Entendió que los glóbulos rojos son la causa de nuestra inmunidad de las enfermedades. Son nuestras células errantes que nos protegen contra los microbios invasores. La misma mañana del descubrimiento encontró un famoso profesor europeo, Virchow, y después de haberle explicado sus descubrimientos y teorías, el noto doctor creyó en Mechnikov. Así, Mechnikov se convirtió en un cazador de microbios. Mechnikov entró en el Instituto Pasteur de París. Se encontró que ya era famoso por su teoría de la inmunidad. La mayor parte de los bacteriólogos de Alemania y Austria no creían en su historia. Por lo contrario, le rechazaban con extraordinaria violencia, poniendo en evidencia a Mechnikov en los congresos científicos y por la vía experimental. Baumgarten escribía una vez al año y refutó en general la teoría de los fagocitos.
en una importante revista científica. Mechnikov pensó en volver a la morfina y hasta llegó a pensar de nuevo en el suicidio. Sucesivamente empezó a rugir sus teorías, multiplicando sus experimentos y durmiendo siempre menos horas. El departamento reservado a Mechnikov en el Instituto Pasteur era algo más que un simple laboratorio. Afluían de toda Europa en un gran número de jóvenes ansiosos de estudiar bacteriología, que lo ayudaron en sus experimentos. Próximo al Congreso de Londres de 1891, Mechnikov vacunó unos cuantos conejillos de Indias con bacilos parecidos a los de la cólera, y una semana después inyectó al vientre de los animales vacunados una nueva dosis de los mismos bacilos vivos y virulentos. En las horas que siguieron, cada 10 minutos, introducía unos finos tubos de cristal en el vientre de los pobres animales y extraía unas cuantas gotas de líquido que colocaba bajo la lente del microscopio para ver si los fagocitos de los animales inmunes se comían a los bacilos. Y así fue, las células errantes estaban atiborrados de los microbios. Con docenas brillantes experimentos de ese género, Mechnikov obligó a sus contradictores a admitir que a veces los fagocitos se comen a los microbios perjudicales, que siempre estuvo haciendo experimentos en defensa de una idea, sin tratar de hallar verdades de la naturaleza. Hacia finales del siglo XIX, Mechnikov recibió medallas, premios en metálico y hasta los alemanes le aplaudían y acogían con respeto cuando entraba majestuosamente en algún congreso científico.